Boni, ya me voy a dar vuelta. Eduardo, vos recién planteaste una necesidad de que la CGT se ponga las pilas, pero también te quiero escuchar una reflexión de lo que estaba escuchando recién. No, lástima que se va Edgardo. No lo quiero cruzar por que eso. no se escuche aunque Sí. sea... No, porque el crecimiento terminó en el 2009. No llegó al 2015. Y fue Levantaste la presidencia de Néstor Kirchner recién y me llamó la atención. No, y dijiste yo con no destaqué dolor. la presencia. Yo dije... dijo con dolor. No, a pesar de lo que yo No, a pesar de mi opinión, hubo... Dijo, No, a pesar de mi Silvia opinión, se te ríe. viento de cola, bueno. Déjame sí. hablar. Está bien. Juan Cruz. Le puso un montón de expectativas. No, porque ocurre lo siguiente. Podemos volver a tener un crecimiento de esas características. Sí. Que no sirve para nada. Porque ¿Cómo no sirve para nada? Claro, porque cuando se obtienen 5 millones de puestos de trabajo, como dijo recién Edgardo, pero son de la calidad y de la precarización laboral que se consiguieron, se pierden rápidamente. Por otro lado, como Sí. no se cambia el modelo digamos, productivo, que es agroexportador, que se basa en los precios internacionales, caen los precios internacionales, cae el trabajo en la Argentina. Nadie le mete a los problemas en serio para crear trabajo en serio. Es decir, ¿el comercio exterior tiene que seguir en manos de 5 pulpos? El gobierno dice que sí. La deuda externa tiene que ser el peso más grande que tengamos, que lo fue Macri, guarda que fue Macri. ¿Pero quién lo paga? ¿Y con qué acuerdo? No me hagas... Escuchame, déjame terminar estoy terminar la idea. Estoy haciendo varios Déjame trabajos. terminar la idea, Tranquilo. recién me estoy calentando. Tranquilo. Dale, No, sigue. escuchame, el problema es el siguiente. No es con el modelo que dice De Petris, con la idea de De Petris. Ni tampoco que decía Curuchet. Bueno, pero Curuchet Digo, pregunto, o sea, el modelo... Curuchet planteó, no Sí. pude, ahora no está Curuchet, no quiero hablar de lo que Sí. dice Curuchet, No, porque no, es feo no, hablar sí, cuando alguien no está y sí, no puede. no, sí. Pero Curuchet dice que hay que hacer lo mismo que hicieron en los 90, liquidar los derechos de los trabajadores. ¿Cómo no fue con eso? ¿No fue bien? Digo, yo pregunto, ¿no fue bien liquidar? Porque tenemos una historia de muchos años, sobre todo los que somos más viejos, que hemos visto estos discursos. Ah, no, aquí hay una reforma laboral, hay demasiados derechos, demasiados impuestos al capital. Ya ocurrió en este país eso. Ya ocurrió que le sacaran a los trabajadores. Por ejemplo, se eliminó, lo hizo Menem. ¿Cuánto hace de Menem? Menem eliminó una parte de los aportes patronales a las jubilaciones. Y ahora le quieren sacar las jubilaciones a los jubilados. ¿Por qué no reponen los aportes patronales? Ningún gobierno. Ni el de Cristina, ni el de Néstor, ni el de la Rúa. Nadie restableció los aportes patronales. Eduardo, me interesa saber también tu opinión sobre la posición del salario básico universal. Entiendo que es una medida que por supuesto sale o por decreto o mismo en el Congreso tienen que dar los votos. ¿Cuál es tu opinión respecto de esta asistencia directa individual que se está planteando? Nosotros somos partidarios de la universalización de los programas que ya existen. Primero, porque no hay que hacer ningún debate. Hay que universalizarlos y otorgar el derecho que le corresponde a cada persona. Segundo, que si hay que discutir algo, discutamos, por ejemplo, el planteo que le hicimos al gobierno hace más de un año de la creación de 1 millón de puestos de trabajo. ¿Quieren discutir una ley? Nos sentamos a discutir esa ley. Que implique, por ejemplo, crear 1 millón de puestos de trabajo con vivienda y con obras públicas. Por supuesto, para eso tenés que tener los recursos. Por eso digo, vamos a los problemas de fondo. Si acá el Fondo Monetario Internacional determina la economía y el cepo que le pone a la economía, ni con este, ni con otro, ni con ningún gobierno salimos de esto. ¿Vos pensás que no habría que acompañar, entonces, por ejemplo, los diputados del Frente Izquierda no tendrían que acompañar estas medidas si se vota en el Congreso? Mi opinión, no, porque primero que tiene dos aspectos esta asignación que plantea Grabois, que es una especie de asignación universal, esta vez al jefe de familia. No organiza eso, como decía recién De Petris, el trabajo popular. Acá se habló, también lo hizo Curuchet, de que la gente que no trabaja... Yo el otro día estuve en Plaza de Mayo y había otra movilización en Plaza Congreso. Y ahí en Plaza de Mayo hubo actividades con los compañeros, con la unidad piquetera, con Silvia, a la que está acá, y también háganla hablar, porque la trajeron y no habla ni 2 minutos. Quiero que hable la compañera también. Recién iba a dar y quisiste acaparar vos. No, hay que dejar hablar. Es la única mujer, el cupo femenino, por lo menos tendría que darle media hora que hable a Silvia. Por lo menos. Que además lo que dijo es muy correcto. Es decir, ellos hacen un estudio muy serio y son personas en serio que laburan en el territorio. Pero lo que le quería decir es impresionante el trabajo que hacen las organizaciones. Las que hicimos en la Plaza de Mayo y las que vi que hacen otras organizaciones sociales. La producción, la organización que tienen para producir y para organizar. Por supuesto, eso no es la salida laboral. En muchos casos se hace con precarización laboral, por eso no somos partidarios de eso. Pero que no trabajan, no. Entonces, fortalezcamos en todo caso los programas esos que están, universalicemos el programa que se llama Potenciar Trabajo y no volvamos otra vez con nuevos programas sociales. No nos parece que esa sea la solución. Silvia, ¿estás de acuerdo con lo que planteaba Javier? ¿Cuál es tu posición con respecto a este salario, esta renta básica universal?
Mira, puede ser una herramienta para llegar a un universo importante de personas, pero en realidad estamos discutiendo algunas cuestiones, como por ejemplo, en esto que decía Chiquito, nosotros decimos que tiene que universalizarse el potenciar, porque el potenciar aparte plantea hacer un salario social complementario, plantea espacios de organización, de trabajo. Después te pegan por todos lados porque dicen, bueno, la gente le dan plata para que no haga nada. Bueno, evidentemente la organización comunitaria hoy es un paliativo, es una economía de subsistencia, pero es una economía al fin, ¿no? O sea, que no es la que nosotros querríamos, pero son espacios de organización comunitaria que dan una respuesta a las familias, al que perdió, digamos, la posibilidad de la changa, al que quizá puede hacer o enseñar un oficio a otro. Bueno, hay una serie de cuestiones para nosotros que ese programa que son interesantes y que por eso decimos que tienen que universalizarse, que no se tienen que repartir cupos. Ahora, déjame decir una cosa. Me parece que con respecto al tema de la inflación, no podemos mirar para el costado. Acá hay un gobierno que hace 30 meses que está gobernando. No podemos decir que el problema son solamente los formadores de precios. Hay leyes vigentes, la ley de abastecimiento, por ejemplo. No puede ser que Desarrollo Social no pueda comprar aceite. Esta articulación que recién ¿Cómo no puede comprar planteabas, aceite? Y no nos dan aceite desde que asumieron. No, pero pará. No les dan aceite. Porque no pueden comprarlo, porque se presentan licitaciones y que se declaran vacías, no desiertas. ¿Sí? Entonces, digo, no puede ser que no haya esa articulación tan básica entre los ministerios como para poder garantizar que esos alimentos lleguen a los comedores y merenderos. Estamos hablando de cosas básicas. Entonces, bueno, evidentemente hay un gobierno que no tiene la decisión política. Yo veía el graph, eso de que todo precio es político, la verdad que es genial. Porque a veces se le tira el problema de la economía. Acá falta decisión política. Nosotros seguimos acá en Punto Cero. Mucha gente, mirá, está con nosotros Diego Kravetz. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. A vos te toca caminar un municipio que tiene, si no me equivoco, porque lo has dicho vos, y corregime si no es cierto, ¿cuántas villas miserias o cuántos barrios populares tiene Lanús? 37. 37. Entonces, si alguien puede saber, junto con Silvia, vos también caminás obviamente esos 37 barrios y los ves. ¿Qué se ve hoy en esos barrios? ¿Qué es lo que ves hoy? ¿Ves estas ollas populares más que antes? ¿Las ves igual? Hace bastante que hay ollas populares en los barrios, eso no es un fenómeno nuevo. Sí hay, digamos, cosas que antes no pasaban, que están desde hace unos meses, que son ferias muy parecidas al trueque, que son fenómenos bastante viejos en la Argentina, pues se veían bastante en el 2001, pero ahora, digamos, antes, por ejemplo, para decir una que se hizo bastante extensa, en Caraza nosotros teníamos, atrás de una sala de salud, una feria que duraba 1,5 cuadras y terminaba 2 cuadras antes de llegar a Lomas, a Fiorito, casi en el límite. Ahora llega a Hornos, que es el límite, y pasa a 6 cuadras a Fiorito. O sea, se ha transformado en una feria gigantesca donde la mamá por ahí que tiene el nene que entra al primario y necesita zapatillas, la cambia por el aceite o por el azúcar. Y es un trueque, realmente es un trueque muy complicado porque no hay perspectiva de una cosa mayor. Y a vos como funcionario, ¿no? Vos ves eso. ¿Qué puede hacer la política para resolver eso? Porque con Agustín siempre discutimos eso. Y te hemos preguntado a vos las veces que has venido. ¿Qué pasa cuando la política mira a otro lado? Yo te puedo acusar de que estás mirando para otro lado porque lo ves, lo estás. Pero ¿cómo se puede resolver? Mira, hay una parte de la política que se está discutiendo acá, que es el asistencialismo, que tiene que ver con estar cerca del territorio, conocer los problemas, tratar de ayudar a la gente que necesita. Y después hay políticas macro que hacen falta cambiar. Obviamente ahí están las discusiones de país. Hay una visión distinta que tiene la izquierda, una visión que tiene obviamente el kirchnerismo y una visión que tiene el Cambiemos, que se van a dirimir el año que viene. Yo creo que hasta el año que viene va a ser complejo el tránsito. Va a ser un tránsito complejo porque la gente no está pasando nada bien. Vos fijate que hoy el laburante, el laburante, esto lo decía recién Eduardo. Hoy el laburante, que es un laburante que tiene trabajo en blanco, por ahí es pobre, pasó a estar en la línea de pobreza. Entonces, es una situación muy compleja porque tenés la persona de clase media que no está acostumbrada a ejercer su derecho de protesta de una forma, exteriorizarla como por ahí las organizaciones de izquierda, etcétera, y le está pasando realmente muy mal, pero muy mal. Y el pobre también está en este fenómeno que no puede levantar cabeza. Es una situación altamente compleja y altamente volátil para el conurbano sobre todo. Diego, ¿y qué es lo que puede ofrecer una alianza electoral como la que
o integra Juntos por el Cambio, sabiendo que viene de la experiencia de Cambiemos, donde, digo, primera vez que no se reelige un gobierno presidencial, digo, había una posición, o sea, hoy el principal problema para la gente en todas las cuentas es la inflación. Llegó ese gobierno diciendo la inflación es la demostración de mala gestión y se fue con el 50%. O sea, ¿qué es lo que le puede ofrecer? Hoy dicen, también la palabra de algunos asesores es, vamos a mostrar que volvimos mejores. Pero ¿cómo? ¿Cuáles son esos argumentos? Mira, yo creo que la etapa que viene la Argentina, creo yo, me parece necesita una decisión política muy fuerte en algunas áreas. Una es la discusión de los planes sociales, otra es la discusión de las leyes laborales y otra obviamente es la discusión de la macroeconomía. Y ahí se van a discutir modelos de lógica de país que van a seguir con este rumbo decadente o van a tratar de torcer el rumbo. Yo creo que mayoritariamente la gente quiere cambiar. No digo por Cambiemos, pero quiere cambiar el status quo de una Argentina que no levanta cabeza. Con la misma lógica estamos cada vez un poquito peor. ¿Pero vos pensás que solo son los últimos 2 años? ¿No contás los 4, por ejemplo, de Macri como parte de esta crisis? Porque, de nuevo, si agarramos las variables... Pero por eso te digo, yo creo que Argentina hace muchos años viene en una decadencia así con una pendiente que a veces hace un poquito para arriba y después sigue la pendiente para abajo. Y creo yo que para torcer esa rumba hay que hacer cambios muy importantes, muy drásticos, y que bueno, hay que dar la pelea y la discusión para hacerlos definitivamente. Me parece que todo el tiempo discutir los paliativos o como decía recién, yo soy muy malo con los nombres. Silvia y Eduardo. Silvia y Eduardo. Como decía recién Silvia, yo le escuchaba atentamente con el tema de cómo se va organizando, digamos, la gente más pobre a partir de los planes, etcétera. Es una discusión para dar más de fondo. Yo no estoy de acuerdo con Silvia cuando dice, bueno, las organizaciones sociales de alguna manera le dan un rumbo a la vida de esa persona más humilde que hoy no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque me parece que en algún momento, digamos, esa persona necesita revalorizarse más allá de la certificación de su presencia en el comedor, que es lo que termina pasando con las organizaciones sociales, que lo único que termina haciendo es darle presencia de certificación en el comedor. Y de repente vos tenés certificando que hacen ollas en un comedor 50 personas. Y eso no es verdad, no es verdad. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que hay mucho tiempo ocioso para la gente más humilde. Y ese trabajador, que ya no es más trabajador, o no ha sido nunca trabajador, y está todo el tiempo ocioso, y sus hijos ven ocioso, tiene un futuro que es un futuro también ¿cuál sería la intención de una letargía constante también, de una decadencia constante como pasa en la Argentina. Igual le pasa a esa persona humilde con este tipo de planteo. ¿Y cuál sería la intención, cuál sería la razón por la cual se certificarían esa presencia en los... No, pero está bien. A ver, me parece que es una discusión con el tema del potenciar, que es en definitiva están acá discutiendo. Nosotros, que también somos unidad ejecutora, porque los municipios son unidad ejecutora, a la gente que certificamos nosotros le asignamos un tiempo laboral con vestimenta laboral en un tiempo laboral. Yo sé que a las organizaciones sociales esto les molesta. Ahora, yo te puedo asegurar que la persona... pero déjame terminar, déjame terminar y te acepto con todo gusto la polémica. Sí, a ver, Eduardo, sí, te digo. Vos no sabés cómo cambia la perspectiva de la persona que con el potenciar hace una tarea donde cumple un horario determinado, en donde tiene una vestimenta laboral determinada y en donde la reconocen y alguien le dice, está bien hecho tu trabajo por ese tiempo que vos ocupaste trabajando. Bueno, ¿eso qué hace? Cuando el municipio le dice, mira, te corresponde el barrido de estas 5 cuadras, mira, vamos a hacer las podas con vos, etcétera, le cambia la perspectiva de cabeza a ese trabajador, a ese trabajador desocupado. Son fraudes laborales. En el caso que es cuando lo certifican las organizaciones sociales, insisto con esto, y no estoy acusando a nadie, al contrario, porque son lógicas que se han impuesto en la Argentina, terminan certificando casi en la mayoría de los casos el no trabajo. Entonces eso en la cabeza de la persona que tiene que ejercer, que quiere progresar, y es un machete en la cabeza que le impide crecer. A ver, Silvia. No, ahora sí. Me parece que muestra adrede, ¿no? Porque no creo que sea inocente. Está despreciando la tarea que hacemos las organizaciones. Mira, en un montón de municipios nuestros compañeros y compañeras limpian su barrio porque el municipio no entra, pero ni siquiera se le ocurre entrar. Y tiene personal para hacer eso y no lo hace y están los municipios totalmente abandonados, los barrios abandonados y los compañeros trabajan y trabajan bastantes horas. Después, en un montón de espacios nosotros
precisamente hay una contención, porque como hay mucha dificultad para conseguir trabajo, es muy frustrante la situación y mayoritariamente para los jóvenes, organizamos espacios educativos. El otro día, precisamente en Plaza de Mayo, hicimos eso. Salimos y mostramos, porque como quizá algunos como vos reproducen que solamente estamos en un comedor, bueno, no solamente estamos en un comedor, lo hemos mostrado incluso durante la pandemia, poniendo en riesgo nuestras vidas cuando todavía no había ninguna vacuna. Digo porque hablar así livianamente de la tarea de las organizaciones, hacemos mucho esfuerzo, nosotros nos movilizamos, pero también hacemos mucho esfuerzo para hacer visible todo ese trabajo que se hace en todo el país. Mira, Sería muy interesante, que es el rol del Estado, sería muy interesante que no se subestime, que no se plantee que fomentamos la sociedad o que fomentamos que no se cumplan horarios. La verdad es que me parece que es totalmente despreciativo o desconoce lo que totalmente le el pasa a trabajo. Cristian Castillo, que está con nosotros. Sí. A ver, No, a ver, es una visión. Yo obviamente no acuerdo. Yo creo que los barrios, todos los barrios que están dentro de Argentina los tiene que gobernar la política, no una parte de la política y otra parte de las organizaciones sociales, porque la política no entra. Eso para mí no debería existir, si es que existe así como lo plantea la señora, que entiendo que en algunos lugares puede ser que pase. En Lanús, por lo menos, entiendo que no pasa eso. Sí, pasa. Y en relación... pasa En Lanús bastante. pasa, Sí, pensamos que en yo Lanús creo que pasa. no. Tenés que recorrer más los barrios, no, pasa muchísimo. Yo creo que no. Yo creo que Sí, nosotros te llevo, podemos te llevo, ir cuando a quieras ver, te llevo. podemos ir a nos hablar. metemos, Por nos favor. metemos en todos Hay lados otro como para- problema ahí en el nos metemos fondo, todos hay que lados discutir el como para fondo que del eso no problema, pase. ¿eh? ahí voy, Y Eduardo, el para mí resto- es el fondo. y No, nosotros, no hay que discutir el fondo del problema, si no es fácil. Con respeto, Sí. Eduardo, con todo respeto, Sí. lo que pasa con las organizaciones sociales en los barrios, es que no le pueden imponer a la persona que tiene el plan un esquema de trabajo como si fuese un trabajo de verdad. Entonces termina pasando esto, terminan certificando No, está equivocado. tiempos de Disculpame, ocio pero no que citan- no hay trabajo. Disculpame, Y esa es la Juan Cruz, realidad. pero Por en eso el fondo hay certifican otro tanta problema. gente dentro de los No, comedores y no pueden certificar No, no es tipo de así. trabajo. No es A ver, así. Eduardo, y lo que Mirá, busca no, Cristian, mirá, sí. nosotros Cristian, no tenemos... Pará que quiero escuchar lo que Sí, Cristian, por dale, supuesto. Cristian, dale. Cristian, Cristian. compañero. Sí, que se me enoja, dale. No, no. Primero, sí. digo que no se tiene que utilizar para precarizar el empleo a los compañeros que se ven obligados a tener el potencial trabajo. Eso es lo primero. Y los municipios vienen usando y abusando para no tenerlos como trabajadores municipales y que no estén bajo el convenio y el salario que le corresponde. Y eso lo vienen reclamando los compañeros, que esa es la situación que se tiene que dar. Segundo, acá se mencionó algo que es cierto, que Argentina viene en una decadencia de hace rato Sí. y que se necesita un cambio drástico, pero en el sentido opuesto al que dice Diego. Acá lo que se necesita es ir hacia una sociedad socialista y un gobierno de la clase trabajadora. El capitalismo argentino está Veo produciendo... difícil esa Juan Cruz, actualidad. sí, es difícil. Sí. Si entonces vamos a seguir en esta decadencia, porque el capitalismo argentino ha hecho el milagro de aumentar los pobres de 4 al 40%. Está haciendo el milagro de que la economía se recupera y tenés salarios de hambre, donde hoy el laburante consigue trabajo, pero sigue estando bajo la línea de pobreza. La juventud, ¿qué esperanza tiene con este sistema? Ya trabaja sin aguinaldo, sin vacaciones, sin formalización, sin licencia para estudiar, sin licencia por enfermedad. Esa es la precarización del empleo. Son porque hay periodistas. impuesto Te de estaba capital. diciendo, yo estaba haciendo tic sin aguinaldo, taca. Estaba haciendo, pero estaba todo bien. Bueno, o sea. ahora para Sí. recuperar todo eso para las nuevas generaciones hay que plantear una salida de fondo y en Sí. cuanto al tema del empleo, Sí. dos planteos que quiero hacer. Uno, evidentemente hace falta un plan de obras públicas centrado en la vivienda para los sectores populares, ¿no? Que podría producir una gran creación de empleo. Y el otro elemento que nosotros planteamos Sí. es la reducción de la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario, lo cual, y repartiendo las horas liberadas entre ocupados y desocupados, lo cual te permitiría solo en las 12.000 principales Pero, empresas de Argentina mira, crear sí. Pero yo te voy a 1.200.000 plantear algo, te voy a puestos de plantear algo, trabajo. te planteo algo que y se lo planteo a Eduardo también, porque hay algo que lo que está diciendo Diego, que yo entiendo a dónde va, y la verdad que a mí me tocó estar sin laburo, y lo que dice Diego, yo creo que tiene razón en eso de, hay una cuestión de lo formal, de lo laboral que plantea Cristian, que es cierto por un lado, pero ¿qué dice Diego sobre la actitud que a una persona le genera y le cambia tener un lugar de trabajo, un jefe, un sentirse útil, Juan Cruz, te pero hace ver de otra ¿tú crees que hay manera? alguien que no quiere tener un empleo porque tiene una cultura? No, hay una pero- pavada que se dice, y creo que ustedes tendrían que estudiar el problema, pensarlo. Se dice una pavada todo el tiempo. A la gente le falta cultura de trabajo. Eso es una payasada. Es una mentira que lo que intenta es introducir el problema de que son vagos. De la manera más, digamos, más delicada. Falta cultura del trabajo. Esta gente es vaga. No, no es así. Pero yo creo que lo está planteando No, eso. no, sí, sí, sí. sé, Déjame no. ir al planteo Sí. si querés ahora. Sí, Deja. sí. Pero eso que cuando dicen eso, están pensando en eso.
cuando dicen cultura del trabajo, después coincido con lo de Cristian, en un punto. Le dice, mirá lo que dice Cristian, el socialismo. No, porque esta política capitalista no viene... Nosotros creemos que hay que construir un nuevo movimiento popular en la Argentina, porque el peronismo está agotado, con bandera socialista. Ese es nuestro planteo, y hay que construirlo. Espera. Sí. Dejá mirar lo de Kraves, porque es muy grave, porque acá se oculta un problema. Cuando Cristina salió a decir, acá los movimientos sociales, y después fue muy específica, porque al principio parecía que era el movimiento Evita, como mencionó, bueno, si los viera Evita, pero después en el segundo discurso fue muy clara, y dijo, son los que marchan por la 9 de julio con banderas políticas. Eso es lo que le preocupa a la presidenta. ¿Y quién salió a decir, tiene razón la presidenta, que me los traigan a mí que yo tengo trabajo? Grindetti, el intendente de donde es Diego Kraves. ¿Sabe por qué? Porque los hacen laburar como perros por 4 horas y 22.000 pesos. Yo te entiendo, por Eduardo, pero favor, con ese viejo. criterio Eso sabés lo que es, Juan Cruz. No, Juan Cruz, sí. espera, ahora te voy a eso. Pero déjame decirte esto, Juan Cruz. Es fraude laboral. Lo que hace la Intendencia es fraude laboral. Si lo hiciera un privado, tanto hablar de privados, Juan Cruz, tanto hablar de los privados, cuando el Estado emplea... Hace un fraude laboral. Pero con tu criterio, constituye un fraude laboral. El traspaso de plan a trabajo no se puede hacer. ¿Sabés cómo se hace? Si abriendo fábricas. Con el planteo también que dice Cristian. Con modificar la cantidad de horas. Por supuesto, no superexplotando gente. 20.000 pesos. ¿A vos te parece que es un ingreso? 20.000 pesos, ¿te parece que es un ingreso? ¿Se puede decir que la gente tiene que trabajar por 20.000 pesos? Pero pará, ¿vos te parece? No, te estoy diciendo que no. Bueno, lo que estoy diciendo es que con el criterio ustedes, la política no puede hacer nada para poner a alguien a trabajar. Pero si toma gente que le pague. Van a hacer actividad, tendrían que cobrar el salario que cobran los municipales. Con los beneficios. No precarizarle el empleo de esa forma. ¿Cómo se hace? No, yo estoy, bueno, ahí Eduardo lo plantea de esa manera, nosotros no precarizamos nada, somos una unidad ejecutora que le parece que le damos dignidad al trabajo de la persona que tiene potencial, la gente que tiene potencial con nosotros. Pásenlo a planta, Diego. La gente que tiene potencial con nosotros, te aseguro, con todos los que hemos hablado, está contenta, va y cumple los horarios, nadie le pone ninguna pistola en la cabeza para laburar y va y labura, está contenta, tiene su uniforme, tiene su horario, tiene su tiempo de ocio más controlado, tiene un seguro. Si fuera municipal, ¿cuánto cobraría? Tiene que pasar a planta. Una pregunta sencilla. No sean los tres que esté contra uno. Pero una pregunta sencilla. Si fuese trabajador municipal, si fuese empleado del municipio, por la misma tarea, ¿cuánto cobraría? Mira, por las horas que trabaja, los municipios en general de la provincia de Buenos Aires son bajos los salarios. En los municipios en general, el horario tampoco es muy extenso en los municipios y la verdad que sí, cobran menos de lo que cobraría un empleado municipal, pero no tanto menos por el horario que cumplen, pues son pocas horas las que le damos nosotros asignadas para el potencial. Igual, insisto con lo mismo, la persona que tiene su uniforme de trabajo, su horario de trabajo, su lógica de pensar que puede progresar a partir del trabajo, le cambia la cabeza y está mucho mejor y tiene otro tiempo con su ocio. Yo, en el tema del ocio, en algún momento vos lo discutís, lo dijiste recién, lo de las 6 horas, el tiempo, y ahí me meto con Eduardo que decía la cultura del trabajo, yo no me quiero meter con la cultura del trabajo, pero hay una realidad, que una persona que no trabaja durante mucho tiempo, nunca trabajó, tiene mucho tiempo libre, Diego, mucho te tiempo puedo de hacer una ocio. pregunta, Pero déjame terminar. Es una pregunta. Espera. ¿Cuánto hace que tenés gente? ¿Cuándo lo van a pasar a planta? Si nosotros pensamos, como plantean ellos mismos, una Argentina integrada a partir del trabajo, de cualquier forma de trabajo, integrada a partir del trabajo, la cultura del trabajo, donde uno cumple un trabajo, que son horarios, que son jefaturas, que son crecimiento, que es un salario, tiene que estar. Ahora, si yo no tengo ningún ordenador en mi vida, ¿cuál es mi perspectiva para adelante? ¿Cuál es la perspectiva para mis hijos? ¿Cómo hago? Yo conozco muchos casos y esto pasa. Le gusta a Eduardo, le gusta a Silvio, le gusta al Chipi. Hay muchos casos que los papás no se levantan a la mañana para llevar a los chicos al colegio. ¿Sabes por qué? Porque tienen hasta los horarios cambiados. ¿Y sabes por qué tienen los horarios cambiados? Bueno, pero es la realidad. Vos enojate, Eduardo, es una realidad. No, Diego, no. Pero es una realidad. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no hay ordenadores. No trates así a los compañeros. Pero nadie está... Los que no se levantan para llevar a los chicos son los ricos que los mandan con la mucama. Eso es lo que se levantan a la mañana. Eduardo, es una realidad que pasa en los barrios. Los papás llevan a los chicos al colegio. Enojate con la realidad. Enojate con la realidad. Yo creo no, la realidad no es así. La realidad es que los papás llevan a los hijos al colegio todos los días. Les quedan 3 minutos y lo voy a invitar para todos. Sí, dale, Diego. No, es la realidad. Después tenemos la forma distinta de ver cómo salimos de esta realidad. Yo creo que
Insisto con lo que hablaba al principio, hace falta un cambio mucho más importante, un cambio de fondo. Recién Eduardo nombraba a Grindetti, creo que Grindetti va a ser parte de esos cambios de fondo que van a estar en la etapa que viene cuando sea gobernador. Y después veremos qué pasa con lo demás. Yo creo que hay que ordenarse, insisto, con la cultura del trabajo. Lo que plantean las organizaciones hoy, a pesar de la forma que le buscan, y lo entiendo que es de buena fe y no es de mala fe, para mí, a la gente en la cabeza como ordenador de vida no sirve. Cristian. A ver, una Reflexión cuestión final. es la emergencia, los reclamos y todo el apoyo a los compañeros que vienen peleando por la universalización de los planes, por el aumento de los mismos, etcétera, etcétera. Pero vamos por una salida de fondo también. Insisto, la rebaja de la jornada laboral, repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados, permitiría crear 1.200.000 nuevos puestos de trabajo para las compañeras y compañeros que hoy están precarizados en una situación de emergencia y además prefiguraría la nueva sociedad por la que nosotros luchamos, que es que efectivamente las y los trabajadores tengan tiempo libre para dedicarlo al esparcimiento, a la vida con la familia, al arte, a la cultura y no a la esclavitud de un trabajo con el que ni siquiera pueden comer. Que pensar que una familia o una persona se le ordena la vida cobrando 22.000 pesos, realmente es muy hipócrita. Yo creo que esa persona debe trabajar esas 4 horas y después hace una changa, sale y busca lo que pueda. Entonces, pensar que ese es el ordenador, a nivelar para abajo en estas cosas, la verdad que no sirve de nada. Nosotros creemos que hay que conseguir trabajo genuino, trabajo que le sirva, que el trabajador, trabajadora cobre por lo menos una canasta de pobreza, ¿no? 100.000 pesos. Nosotros nos empezamos a despedir. Voy a dar con una información política que le va a gustar a Agustín, le va a gustar a Javi. Se está hablando que puede haber cambios de gabinete, ¿no? Es más, se habló de que hay alguien que aparentemente desembarcaría en la jefatura de gabinete, estamos hablando de Sergio Massa, aparentemente, paulatinamente, dentro de 10 días. Te voy a contar algo que le dijo Sergio Massa a los cercanos al presidente de la Nación, y si no es el presidente de la Nación. Tenés 15 días para convencerme de que algo cambió. Le dijo, así fuera para 15 días para convencerme. Y si no, va a seguir en la Cámara de Diputados.